En este vídeo vamos a ver cómo eliminar el fondo de una imagen con Photoshop, así como utilizar las diferentes capas y transparencias de una imagen para pasarla a precio. Lo primero que vamos a hacer es abrir una imagen de un teclado. Como vemos, está la imagen del teclado y tiene un fondo blanco. Para eliminar este fondo, lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa. Duplicamos esta capa y eliminamos la capa de fondo que tenemos. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar el fondo blanco. Para seleccionar el fondo blanco, utilizamos la varita mágica, seleccionamos el fondo blanco y después con la tecla suprimir eliminamos. Como vemos, nos queda un fondo en una cuadrícula, que quiere decir que este fondo es transparente. Este archivo lo podemos guardar como el mismo archivo pero en formato PNG, y esto nos guardará el fondo transparente de dicho archivo. Vamos a guardarlo. Ahora vamos a intentar hacerlo con algún archivo más complicado. Vamos a abrir un archivo de un tren y para comenzar vamos a utilizar el mismo sistema, que sería duplicar la capa y eliminar la capa anterior que hemos duplicado. Esto, para que lo veamos, vamos a eliminar ahora la capa que hemos creado para que veamos por qué lo hacemos. Lo hacemos porque si lo hacemos sin duplicar dicha capa y seleccionamos el blanco del fondo, nos rellena dicho fondo pero con un color, con el color que elijamos, pero siempre con un color. Con lo cual no nos serviría. Vamos hacia atrás y si podríamos utilizar para borrar el fondo también la herramienta que es borrador de fondos. Esto nos permitiría, con esta herramienta también podríamos borrar el fondo. Si utilizáramos esta herramienta de principio, una vez la hemos utilizado, ya nos dejaría seleccionar y eliminar el fondo. Pero como vemos, en esta imagen no nos bastará con utilizar una vez la herramienta varita mágica. Para eliminar el fondo, pues debemos de utilizar todas las herramientas que nos permite Photoshop. Podemos utilizar la goma, ir borrando, o podemos utilizar las diferentes herramientas de selección y ir haciendo selecciones sobre la imagen, y una vez tengamos la selección pulsamos la tecla suprimir para que nos vaya suprimiendo elementos. Podemos también utilizar sucesivamente la herramienta varita mágica hasta que tengamos eliminado todos los bordes que queramos eliminar. Una vez tengamos eliminados los bordes, también podemos hacer que en la fotografía, en la imagen, haya diferentes grados de opacidad en la misma.
tenemos el fondo, que sería totalmente opaco, y ahora vamos a realizar que la parte de adelante del tren sea también bastante opaca. Para hacerlo, lo primero que hacemos, vamos a duplicar la capa que tenemos. Podemos dar cualquier nombre, duplicamos la capa y ahora con una herramienta de selección, vamos a utilizar esta por ejemplo, vamos a cortarle un trozo al tren. Vamos a cortar la máquina, la zona de delante. Y vamos a cortarla. Vamos a cambiar la capa de lugar para que esté en primer plano la capa 0 donde tenemos el tren completo y en segundo plano solo tenemos la parte de atrás. Entonces a esta capa le vamos a quitar opacidad y vemos como la máquina del tren se vuelve transparente. La parte de atrás, sin embargo, como aunque en esta capa se ha vuelto transparente, tenemos otra capa donde es totalmente opaca, vemos que la parte de atrás sigue siendo opaca. Aquí podemos variar la opacidad de la máquina y nos quedará una máquina del tren, la parte de adelante casi transparente y la parte de atrás totalmente opaca. En esto podríamos, pues, en vez de hacer, por ejemplo, que fuera la máquina del tren, por ejemplo, hacer que fuera una ventana. Copiamos, aplicamos la capa, vamos a eliminar esta, cogemos la ventana del tren, aquí lo hacemos más o menos, y la eliminamos de la capa del fondo. Ahora la capa de arriba le quitamos opacidad y vemos como la ventana, como dicha ventana del tren, es transparente. Para que nos guarde las opacidades dentro de la imagen, aquí esto lo podemos hacer más o menos transparente. Y para que nos guarde las opacidades dentro de la imagen, tenemos que guardar el archivo, la imagen, la guardamos como archivo PNG. Buscamos dónde está, archivo tipo PNG. Guardamos y ya estaría. Ahora vamos a ver cómo quedarían dichas imágenes en un precio. Para ver cómo finalmente quedan las imágenes en un precio, hemos hecho una presentación a la que le hemos incluido una imagen como fondo y ahora vamos a insertar primero la imagen del teclado,
que podemos ver cómo nos queda el teclado con el fondo transparente. Y ahora vamos a ver con la imagen del tren. Cómo nos queda transparente. También vemos cómo no hemos perfeccionado muy bien la transparencia, pero podemos ver en la ventana cómo, aparte de quedarnos el fondo transparente, en la ventana del tren nos queda semitransparente. Podríamos ver a través de la misma.